Muy buenos días a todos nuestra audiencia del día de hoy. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos organizado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El objeto de esta jornada es hacer una breve exposición del nuevo modelo de evaluación del desempeño, el Acuerdo 565 del año 2016, y dar la oportunidad a nuestra audiencia para que formulen sus inquietudes y preguntas en torno a este acuerdo. Queremos hacer la precisión que vamos a centrarnos exclusivamente en resolver inquietudes frente al modelo y no frente a otros temas inherentes a la carrera, pues considerando que el día de hoy empieza a operar ya la fase 2, que es la parte de la concertación de objetivos según el Acuerdo 565. Entonces, en ese sentido, estamos dispuestos a recibir todas sus inquietudes y en el transcurso de la próxima hora o el tiempo que digamos nos demanden sus inquietudes, resolverlas con el mayor gusto. Para tal efecto nos acompaña el día de hoy en este set Juliana Ramírez. Ella es asesora de la Comisión para todos los temas de evaluación del desempeño laboral, y David es actualmente asesor del despacho del doctor Pedro y se encuentra en este momento desempeñando funciones como jefe de la oficina de planeación de la comisión. Entonces tenemos a estas dos personas que son muy conocedoras del tema, que nos van a ayudar a resolver las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, quiero empezar contándoles pues que obviamente en este momento nos encontramos en una etapa de transición, porque en este momento el acuerdo 137, que es el que sigue vigente, que es del año 2010, se seguirá aplicando solamente en su fase final, que es la evaluación del desempeño del periodo comprendido entre el 1 de febrero del año 2016 al 31 de enero del año 2017. ¿Qué significa esto? Que se aplicará solamente toda aquella normatividad que corresponda a este último periodo de evaluación, y el Acuerdo 565 empieza a operar hoy en la fase de concertación de compromisos a partir del día de hoy, en el periodo anual que corresponde del 1 de febrero del año 2017 al 31 de enero del año 2018. Entonces, digamos, valga esta aclaración en el sentido de que como tenemos esas dos normas en este momento en transición, las dos deben ser tenidas en cuenta en la parte que corresponde. Bueno, en este orden de ideas quiero mencionar previamente que el Acuerdo 565 es el sistema que establece la evaluación del desempeño laboral para todos los funcionarios pertenecientes a la carrera administrativa del Sistema General de Carrera. En este sentido, es importante mencionar que la estrategia que se establece de la educación de este acuerdo, que inició desde el año 2016, obedece a que lo que estamos buscando es que las entidades tengan unos mayores niveles de eficiencia, en virtud de que la evaluación del desempeño laboral se constituye en una herramienta absolutamente esencial para mejorar los niveles de desempeño y calidad en los servicios que prestan las instituciones públicas en el país. Y obviamente eso se consigue gracias a que tengamos una buena evaluación de nuestros servidores públicos, que redunda finalmente en calidad de los servicios que prestan las instituciones del Estado colombiano. Bueno, después de informar esta parte, pues entonces quiero contarles que tenemos otros mecanismos para que todos nuestros ciudadanos, funcionarios, jefes de talento humano y en general los servidores públicos que quieran conocer sobre el nuevo modelo de evaluación del desempeño, tenemos a través de la página web de la Comisión www.cnsc.gov.co unos mecanismos de información sobre este nuevo modelo. Entonces, ustedes pueden entrar al link y encontrar, tenemos publicadas ya dos cartillas que se han elaborado de manera que puedan ser de fácil acceso y conocimiento de nuestros funcionarios, una dirigida a evaluados y otra dirigida a evaluadores. Adicionalmente tenemos allí colgado ya un video donde se da una orientación de qué consiste este sistema, el Acuerdo 565, su aplicabilidad, y adicionalmente también tenemos unas presentaciones para que también puedan ser replicadas en sus instituciones en torno a cómo opera este nuevo sistema. Y ya próximamente, en los días, seguramente la siguiente semana, vamos a tener colgado un video tutorial donde se les va a dar la forma en que fácilmente pueden hacer el diligenciamiento de los formatos que hacen parte del modelo del sistema de evaluación del desempeño. Bueno, en este orden de ideas entonces quiero contarles brevemente que el Acuerdo 565 del año 2016 trae como nuevos elementos dentro del esquema de evaluación del desempeño un componente de evaluación individual, que es el que tradicionalmente se evalúa, pero adicionalmente traemos un elemento nuevo, y es la evaluación cuantitativa de las competencias comportamentales de los funcionarios de carrera administrativa.
y adicionalmente se va a evaluar un componente que es el desempeño de las áreas o dependencias a las cuales pertenecen esos servidores públicos. Entonces, bajo este digamos panorama, entonces voy a darle la palabra a Juliana, que nos va a ampliar un poco más en este sentido cómo es la estructura de este acuerdo y obviamente la fase con la que iniciamos a partir del día de hoy. Bueno, Sonia, muchas gracias. Buenos días para todos. Nuestros usuarios nos están diciendo que no se escucha muy bien el sonido. No sé si ya acercamos más el micrófono. Esperamos que esta situación haya mejorado. Sin embargo, nos cuentan si finalmente nos está escuchando bien. Bueno, agradecerles por su participación. Nosotros estamos muy contentos de poder abrir estos nuevos espacios para poder tener una interacción más cercana con ustedes y que puedan resolver todas las inquietudes que genere el nuevo sistema de evaluación del desempeño laboral. También agradecer a nuestro equipo de comunicaciones, que es quien nos brinda este espacio. Y quisiéramos hacer énfasis sobre todo por las fases en el proceso de evaluación, y que hoy, 1 de febrero, empezamos con este nuevo esquema, donde vamos a tener todo este mes hasta el 28 de febrero para poder concertar los compromisos. Por eso el propósito de esta charla y de que ustedes nos hagan las preguntas es que puntualicemos sobre el tema de compromisos. Esto nos va a ayudar a que ya en posteriores sesiones, si nosotros vamos a ir avanzando dependiendo la base en que vayamos del proceso de evaluación. Como ya les contaba Sonia, este nuevo esquema de evaluación tiene 3 componentes que se incluyen dentro de la evaluación. De pronto quisiera hacer énfasis que más que sean unos nuevos componentes, estos lo que hacen es una desagregación de la calificación, del porcentaje de cumplimiento de la calificación. Bueno, me están diciendo aquí ya que ya se escucha bien, entonces ahora sí, continuamos. Bueno, como les decía, estos componentes se desagregan. Nosotros vamos a empezar a hacer una calificación cuantitativa de las competencias comportamentales que bajo el anterior esquema solo se hacían de orden cualitativo. Para ello, el acuerdo lo encuentran en la página web y él establece una escala de valoración donde ustedes van a encontrar cuáles son los niveles de desarrollo de esas competencias. De otra parte, el otro elemento que se incluyó es la evaluación de gestión por áreas o dependencias. Esta evaluación está dispuesta desde la Ley 909 de 2004, donde se señala que deberá ser tenida como un criterio dentro de la evaluación del desempeño laboral. Históricamente, los esquemas de evaluación establecidos por la Comisión se tenía en cuenta al momento de la concertación de compromisos. Entonces, ¿cuál era la tarea? Al momento en que nosotros íbamos a fijar los compromisos, el evaluador debía tener como referente cómo le fue a su dependencia y con fundamento a eso poder evaluar cuáles son las debilidades, qué debemos fortalecer y qué se incluye dentro de los compromisos. La apuesta de la Comisión Nacional con incluir este nuevo elemento es que nosotros logremos una mayor articulación entre el desempeño individual y el desempeño institucional, porque como todos nosotros sabemos, la mayoría de la percepción en la ciudadanía es que las entidades no tienen un buen desempeño. Sin embargo, cuando vamos a revisar las evaluaciones del desempeño, todos son sobresalientes. Entonces, es una pregunta que como servidores públicos todos nos debemos hacer. Algo está pasando. Este nuevo esquema le apunta a eso, que nosotros podamos empezar a trabajar en equipo, fortalecer la gestión institucional de nuestras entidades y así pues que sí haya una coherencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional. Para esta fase de concertación nosotros debemos tener en cuenta muchos elementos que están contenidos, muchos elementos que están contenidos en la preparación, en la fase de preparación. Para esta fecha, por ejemplo, ya debemos contar con el acto administrativo de comisiones evaluadoras. Ya se debió haber hecho la divulgación de los planes de acción, plan operativo o plan indicativo que tenga la entidad. Para eso ahora nuestro jefe de planeación encargado de la comisión pues va a profundizar un poco más, que nos cuente cuál es ese papel relevante de las oficinas de planeación para que este nuevo esquema de evaluación pueda funcionar de manera adecuada.
desde hoy hasta el 28 de febrero tenemos el plazo para la concertación de compromisos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es que se va a hacer entre el evaluador y el evaluado. ¿Qué insumos debemos tener? Por supuesto, el plan de acción o el plan indicativo o la herramienta de planeación que tenga la entidad. Se debe tener presente el manual de funciones, toda vez que ese es el que nos da el marco de acción. A través del propósito principal del empleo es que se nos da el marco de acción para poder establecer los compromisos. Y una vez nosotros hayamos establecido los compromisos, vamos a seleccionar 4 competencias. ¿Cuántos compromisos vamos a concertar? Van a ser mínimo 3, máximo 5. Pero para el caso de las competencias, sí van a ser 4. ¿Cómo vamos a escoger esas competencias? Vamos a ir al manual de funciones y dentro del manual de funciones revisaremos, el evaluador definirá cuáles son esas competencias claves que requiere desarrollar en el servidor para que pueda cumplir con sus compromisos laborales. Esos compromisos es relevante que deben ser claros, deben apuntar a productos concretos y se deben describir cuáles van a ser las evidencias de cumplimiento. Entre más concretos sean, este proceso se va a desarrollar de manera adecuada. Bueno, para abrirles más espacio a sus preguntas, entonces no me referiré más al proceso. Le doy la palabra a David para que nos cuente el papel de la Oficina de Planeación. Muchas gracias, doctora Sonia. Muchas gracias, Juliana. Gracias pues, a nuestra audiencia. Aprovechando pues, este espacio, es importante considerar varios elementos que no solamente competen a la Oficina Asesora de Planeación, sino a nosotros como servidores públicos. El primero de ellos es ver que la evaluación de desempeño laboral debe dejarse de ver como un elemento netamente operativo para convertirse realmente en un elemento estratégico, no solamente de la gestión del talento humano, sino de manera directa frente a la gestión institucional. De allí, como lo decía Juliana, el elemento más importante que tiene hoy la Oficina de Planeación es precisamente a través de esos instrumentos que ya hoy a 31 de enero debemos tener definidos nosotros como oficinas, y es precisamente la estructuración de esos planes operativos anuales, planes de gestión o planes de acción, que no son más que los retos estratégicos que tenemos nosotros como área o dependencia frente a esos resultados estratégicos que ha definido la entidad para ese cuatrenio o ese horizonte de tiempo de largo plazo. En ese sentido, pues estos aportes estratégicos del área de dependencia, y teniendo en cuenta que los servidores públicos participamos de manera directa precisamente en la consecución de esos retos, es que tomemos de referencia precisamente esas metas de área de dependencia para estructurar esos resultados estratégicos individuales que va a tener el servidor público, que no son más que esos compromisos laborales que van a estar apoyados en esas competencias comportamentales para lograr en últimas esos fines institucionales. De allí que la Oficina Asesora de Planeación, dentro de la estructuración de esos planes operativos, pues deberá contemplar pues todas aquellas áreas o dependencias que hacemos parte de las instituciones públicas, en el sentido de que pues precisamente sean aportes de carácter estratégico y que estos pues en últimas van a servir de referente, que con base en nuestras funciones como servidores públicos deberemos entonces estructurar para permitir precisamente el logro de ese horizonte que tenemos frente a la anualidad. Esto lo que nos va a permitir es precisamente cerrar esa brecha que ya se ha identificado de que nosotros como servidores públicos e inclusive como ciudadanos hemos podido percibir. Ese bajo nivel de desempeño que en gran parte la mayoría de entidades públicas hemos sido catalogadas, y por otro lado ese nivel sobresaliente que gozamos en la mayoría de las entidades, con nivel sobresaliente para la mayoría de nosotros como servidores públicos. La idea es cerrar esa brecha, y no hay mejor forma de cerrarla que a partir precisamente de esas gestiones bajo un horizonte organizado que está dado precisamente por ese plan estratégico de carácter anual que llamamos POA, plan operativo o plan de gestión.
en este orden de ideas vamos entonces a ya dar curso a nuestra audiencia con algunas de sus preguntas. Creo que omití un dato, no me presenté, entonces quiero recordarles, yo soy Sonia Cruz, me desempeño como directora de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa de la Comisión. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a darle la oportunidad a la persona que nos formuló la primera pregunta, voy a leerla y en este orden de llegada vamos a seguir resolviéndolas. Entonces, David, espero tu colaboración para esta primera pregunta y la voy a leer. Nos la formula desde la Gobernación del Caquetá, dice: buenos días, la presente es para preguntar, soy funcionaria de carrera y estaba en comisión desempeñando un cargo de libre nombramiento, renuncié a la comisión el 31 de agosto, mi pregunta es: ¿qué porcentaje se debe reportar a la calificación? Gracias. Bueno, recuerden que en ese sentido pues tenemos un elemento importante y es que pues el servidor público deberá ser evaluado bajo el tiempo efectivamente laborado, en este caso frente al empleo de carrera. Tenemos entonces que pues efectivamente cuando esta persona regresa a su empleo titular, nuevamente deberán concertársele unos compromisos para ese periodo de tiempo, es decir, desde agosto hasta el 31 de enero. En ese sentido, pues esta persona tendrá esa calificación definitiva con base en ese tiempo y será pues proporcional si es que durante el resto de la vigencia pues estuvo laborando en ese empleo de libre nombramiento y remoción. De lo contrario, pues tendremos entonces que con base en el tiempo laborado anterior a este, pues deberemos determinar una calificación, una evaluación parcial eventual, que posteriormente, con la siguiente evaluación que realizamos una vez se reintegre en el empleo titular esta persona, pues deberá consolidarse para darle una calificación definitiva. Bueno, siguiente pregunta nos la formula John Jairo Torres Palacios y pregunta: ¿aplica para plantas provisionales? Juliana. Bueno, este sistema de evaluación está, por la misma competencia de la comisión, está diseñado específicamente para los servidores que ostenten derechos de carrera administrativa. Sin embargo, el año pasado la comisión sacó un criterio, el cual pueden consultar en nuestra página web, donde se señala que la evaluación para provisionales, digamos, partiendo del supuesto de lo que nos establece la Ley 489 del 98, todos los servidores públicos debemos ser sujetos de evaluación independientemente de nuestra vinculación. Bajo esta premisa, la comisión históricamente había señalado que los formatos no se podían utilizar los mismos con el propósito que no se fuera a generar confusión de que generan derechos de carrera administrativa o los beneficios de la misma. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que el diseño de un sistema de evaluación a nosotros nos tardó más de 2 años este ejercicio, además ya con un trabajo previo adelantado, pues implica mucho esfuerzo por parte de las entidades y también personas especializadas en el tema. La comisión en criterio del año pasado señaló que podrán utilizar los mismos formatos. ¿Qué debemos hacer? En esos formatos y en el instrumento mediante el cual se adopta el sistema de evaluación, pues señalar, ojalá en mayúscula sostenida y negrilla, que no genera derechos de carrera administrativa ni los beneficios de la misma. Bueno, John Jairo Torres nos pregunta: ¿este modelo debe ser aplicado en esta vigencia? John Jairo, la respuesta es, efectivamente, como lo dije al inicio de la sesión, el acuerdo 565 consta de varias fases. La primera fase fue la fase de preparación que inició desde el año 2016 con todo el proceso de divulgación. La segunda fase corresponde a la etapa de concertación de los compromisos y obviamente entonces se aplica para la nueva anualidad que inicia el día de hoy, 1 de febrero. Entonces efectivamente la respuesta es sí, aplica desde la vigencia en términos del periodo anual que comienza el 1 de febrero del 2017 hasta el 31 de enero del año 2018 y en los sucesivos se seguirán aplicando las siguientes fases que corresponden a los seguimientos trimestrales, semestrales y los distintos tipos de evaluación. Bueno, Xiomara Acevedo Gómez nos pregunta: el acuerdo dice, ¿se puede acceder al nivel sobresaliente según el puntaje total de sumar lo obtenido en compromisos laborales, comportamentales y la gestión por dependencias?
¿O alguien debe determinar algo más para que tengamos ese nivel? Entonces, David. Bueno, es una pregunta muy importante y precisamente es uno de los elementos que diferencia el modelo de evaluación que tenemos culminando con el acuerdo 137 y el que comienza hoy con el acuerdo 565. Y es precisamente que para acceder al nivel sobresaliente con el acuerdo 137 deberíamos no solamente tener una calificación, sino acreditar unos factores adicionales para su acceso. Hoy con el acuerdo 565 esta condición desaparece, es decir, solamente estará vinculado el acceso a la calificación que se obtenga de ese proceso de evaluación, considerando los porcentajes de los tres componentes. Los compromisos laborales, lo que obtengamos dentro de esos compromisos, pesará el 80% de la calificación total del servidor, el desarrollo del nivel de competencias comportamentales, el 10%, y la evaluación de gestión por áreas y dependencias, el otro 10%. Bueno, recordamos a nuestra audiencia que todas las preguntas que se formulen serán en torno al acuerdo 565, su nueva aplicación, más otras preguntas de otros aspectos de la carrera, pues las resolveremos en otros escenarios, dado la limitación de tiempo que tenemos para este tema y obviamente dado que hoy empieza en operación la fase 2 del acuerdo. Bueno, Claudia Liliana Ortiz nos pregunta, ¿el nuevo sistema se debe adoptar mediante acto administrativo al interior de la entidad? Juliana. Sí lo deben adoptar mediante acto administrativo, al igual que en el momento de la expedición del 137 y las entidades lo debían hacer. Asimismo, aprovecho para responder otra pregunta que habían hecho, que en qué fecha es la aplicación. Así como dijimos al momento en que iniciamos la sesión, hoy empieza a aplicar el nuevo esquema de evaluación del desempeño laboral. Bueno, esta es una pregunta que nos hace Didier Jiménez. ¿De qué manera se puede evidenciar el cumplimiento de las competencias comportamentales? ¿Sería posible dar algún ejemplo? Juliana, en este caso, ¿nos colaboras, por favor? Bueno, este tema de competencias comportamentales es un aspecto que es difícil que sea completamente objetivo, pues es imposible toda vez que siempre en la evaluación de observación de comportamientos pues van a haber elementos de subjetividad. ¿Cuál es la recomendación de la comisión? Nosotros al momento de concertar los compromisos laborales y definir las competencias comportamentales, dentro del formato hay el F3, ya cuando tengan tiempo de consultarlo revisan, así también pues quiero contarles que vamos a publicar un tutorial próximamente de los formatos, pero en F3, para que ustedes lo vayan revisando mientras tanto, existe un formato de evidencias. En esas evidencias se describe los compromisos y las competencias comportamentales. Hay una casilla donde se dice observaciones de cómo van a ser esas evidencias. Qué bueno que en el momento en que se haga la concertación, el evaluador pueda manifestarle al evaluado cuáles son esos comportamientos que espera de ese servidor en el desarrollo de esa competencia comportamental. Recuerden ustedes que las competencias están establecidas mediante el 2539 de 2005, el decreto que ahora ya está compilado en el 1083 de 2015. Si bien ese decreto nos establece una definición, esa definición tiene unas conductas asociadas. Sin embargo, si ustedes consideran necesario en el proceso de la concertación, podrán realizar instrumentos donde puntualmente el evaluador señale qué espera en comportamientos de ese servidor público evaluado. Para poner un ejemplo, si hay un servidor del área de atención al ciudadano, el jefe inmediato, digamos, y además también en materia del protocolo que tengan establecido en la entidad, pues me podría decir a mí, por ejemplo, bueno, Juliana, yo lo que espero de tu comportamiento es que cuando el ciudadano llegue, tú lo mires a la cara, no sigas escribiendo, no estés hablando por teléfono atendiendo a una persona mientras se refiere a la otra persona. Todos esos comportamientos que claramente van a variar dependiendo de la condición, del propósito principal del empleo y de lo que se requiera y le apueste la entidad en el marco de sus metas institucionales.
Bueno, esta respuesta que acaba de dar Juliana, espero también le haya servido a María Patricia Jaimes, que también formuló una pregunta en torno al tema de las evidencias en competencias comportamentales. Hay otra pregunta de Carol Blanco que dice: ¿la evaluación del desempeño debe ser firmada por el jefe inmediato, ya que en la entidad donde laboro la evaluación la firma el superior del jefe inmediato? Bueno, a Carol yo le respondo lo siguiente: efectivamente el rol del evaluador, dentro de las responsabilidades que se describen en el acuerdo, está la de suscribir a través del formato para tal fin la evaluación del periodo que corresponda, ya bien sea una parcial o una definitiva. En ese orden de ideas, frente a la pregunta, la respuesta es solamente el jefe inmediato que cumpla el rol de evaluador es quien debe hacer esa suscripción, a no ser que exista una comisión evaluadora, que el acuerdo también determina cuándo se debe conformar la comisión evaluadora, debe ser firmada por los miembros de esta comisión. De lo contrario, el superior jerárquico del jefe no tiene un rol en este sentido, porque él ya actuaría en otras instancias, que es cuando se acude a los recursos frente a inconformidad en la evaluación. Entonces, la respuesta es: debe ser el evaluador quien directamente debe firmar y suscribir la evaluación que se produzca. Sonia, qué pena. Para complementar un poco la respuesta a María Patricia, quisiera solo hacer claridad. Ella enuncia, bueno, que le diéramos ejemplos como el que les acabo de mencionar, pero enuncia la competencia de transparencia. Al respecto, quisiera hacer claridad que esta competencia no va a ser objeto de evaluación. Se van a evaluar todas las del 2539, excepto transparencia, pues toda vez que esto es más que una competencia o un valor o un principio que todos como servidores públicos debemos tener. Entonces, cuando vayan a los formatos y no encuentren transparencia, ya saben por qué es. Bueno, muy bien. Esta otra pregunta nos la formula Olga Lucía Loaiza y dice: desde que gané el concurso por mérito no me han calificado aún, más no me han realizado evaluación del desempeño en periodo de prueba. Lo he solicitado por escrito y no he obtenido respuesta. David. Bueno, recuerden que la evaluación es también un derecho y un deber, tanto para los servidores públicos evaluados como evaluadores. ¿Qué debemos hacer frente a este tema? Efectivamente, recuerden que la Comisión Nacional del Servicio Civil pues tiene, así como unas funciones de administración, unas funciones de vigilancia, pero asimismo dentro de las entidades públicas están sus comisiones de personal, que es el primer órgano frente a los cuales ustedes deben acudir para dar, digamos, atención a esta condición, a fin de que ellos, bajo su función de velar porque la aplicación del proceso de evaluación se realice conforme a las actividades, a las directrices y al orden legal vigente, determinen y evalúen efectivamente qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, pues también la Comisión Nacional del Servicio Civil, bajo su función de vigilancia, como les había comentado, pues podrá intervenir verificando precisamente que este servidor público que está en periodo de prueba, producto de ese periodo de prueba, pues se le esté evaluando. Recuerden que la evaluación en periodo de prueba pues no va a tener una condición semestral, sino que va a ir teniendo sus evaluaciones teniendo en cuenta si se produce una evaluación parcial eventual, o si efectivamente cumple a completitud el periodo de evaluación, el tiempo para el periodo de prueba, donde se desarrollará la evaluación de carácter definitivo para este servidor o servidora, y posteriormente pues la determinación de que continúe con derechos de carrera, o si es una calificación no satisfactoria, pues lamentablemente no poder continuar. Bueno, tenemos una pregunta bien importante que nos la hace Iván Ome Osorio y dice: ¿por qué los periodos de prueba en donde se realiza la evaluación del desempeño son de 6 meses, si el Código Sustantivo del Trabajo indica que en ningún caso debe exceder los 3 meses? Bueno, a Iván yo le respondo que efectivamente el régimen para los servidores públicos en Colombia tiene su propio, normatividad vigente, que es la Ley 909 y otros decretos y normas reglamentarias. El Código Sustantivo del Trabajo aplica efectivamente para los trabajadores de los demás sectores en el país. En este orden de ideas tenemos ya un mandato a través de la ley que establece que efectivamente el periodo de prueba para el Sistema General de Carrera debe ser de 6 meses. Hay excepcionalidades para algunos sistemas específicos de carrera
que corresponden a periodos de 4 meses y también están dados por la norma. Entonces, hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es el régimen para el servicio público en Colombia y el régimen para los trabajadores del sector privado en Colombia, que los rige el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Debbie Sainz y dice: en la formulación de los compromisos, ¿pueden requerirse actividades por fuera de las funciones del cargo? Julián, por favor. Bueno, aquí hay que hacer claridad en algo. Como yo les mencionaba al principio, para concertar los compromisos nosotros tenemos unos insumos. El primer insumo son las metas institucionales, toda vez que son la finalidad y el punto de partida y de llegada donde tenemos que orientar la formulación de los compromisos. Y el manual de funciones es el marco de acción referido en cuanto al propósito principal del empleo. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que si en mi manual de funciones, respondiéndole a Derly, no está establecido de manera expresa algún elemento que a mí me establezca en evaluación del desempeño, no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer, porque esa es la razón de ser de la evaluación del desempeño laboral. Ahora, con que hay que tener cuidado. Vía evaluación del desempeño laboral no se puede desnaturalizar el propósito principal del empleo. Es decir, si yo, por ejemplo, ostento el grado de técnico, el nivel jerárquico en un técnico operativo, no me podrán establecer unos compromisos asociados al nivel profesional, sino que deben corresponder a ese técnico y estar en el marco de acción del propósito principal. La respuesta a los compromisos es cómo en el marco de acción de mi empleo, como en el propósito principal, yo le voy a apuntar al cumplimiento de las metas institucionales. Esa es la razón también, si ustedes revisan, si los compromisos son de 3 a 5, pues un compromiso puede agrupar varias funciones. De manera estratégica, cómo agrupamos esas funciones y cumplimos con las metas institucionales. Bueno, otra pregunta desde el nivel territorial, nos pregunta Omar Rafael Guerra, para David. Dice: la evaluación por dependencias no se realiza en todas las entidades. En una alcaldía de 5ª categoría, ¿qué funcionarios deben realizar dicha evaluación? Y de no hacerla, ¿qué podemos hacer los funcionarios de carrera para exigir su realización? Bueno, ese es un elemento muy importante, no solamente para el proceso de evaluación de desempeño laboral, sino para la gestión institucional. Tanto así que por mandato legal, pues todas las entidades públicas debemos tener unas oficinas de control interno de gestión, en este caso, quienes deberán desarrollar ese proceso de evaluación de gestión por áreas y dependencias. Hoy la circular 4 del 2005, Sí. 4 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno definió la metodología para realizar este proceso de evaluación de gestión por áreas y dependencias. Entonces, el hecho de que no cumplamos con este proceso de evaluación, que está fijado precisamente que deberá surtirse a más tardar al 31 de enero de cada vigencia, pues es una condición violatoria precisamente de la ley, en el sentido de que precisamente dicha circular determina la obligatoriedad de todas las instituciones de realizar dicha condición. En ese sentido, pues deberemos dar cuenta pues, a los órganos de control para que en su función pues, desarrollen precisamente la verificación del incumplimiento, porque puede ser que si bien se esté realizando por parte de las entidades, tal vez a nosotros no nos ha llegado esa información. Muchas veces las entidades públicas desarrollan estos ejercicios y su difusión se encuentra precisamente hacia los órganos directivos de las organizaciones, donde son ellos quienes reciben precisamente la información de la evaluación de gestión por áreas o dependencias, y los jefes muchas veces no transmiten esta información a sus subalternos para que pues, se tomen las medidas correspondientes. Entonces la idea también es verificar si efectivamente no se está realizando o al contrario, no se está allegando la información a los servidores que hacemos parte de las áreas o dependencias. Bueno, Marta Cecilia M. nos pregunta, creo que llegó después de que dimos apertura a este espacio, y dice que si le podríamos proporcionar una información general del nuevo sistema tipo del Acuerdo 565-2016
y hacer énfasis en la evaluación de competencias comportamentales. Marta, ya al inicio de este espacio hicimos una breve reseña sobre el acuerdo, pero pues aprovecho entonces para comentarles que en este mismo espacio, durante los miércoles del mes de febrero, estaremos haciendo este mismo ejercicio de resolver sus inquietudes. Entonces, a quienes de pronto han llegado un poco tarde a la transmisión, los invitamos para que efectivamente retomemos esta información que ya ha sido brindada, para que en los siguientes 3 miércoles de febrero podamos volver a resolver estas inquietudes. Entonces, con el mayor gusto les brindamos la información. Vamos a seguir con otra. Carvajal Correa nos pregunta, por favor denos un ejemplo de evaluaciones eventuales en el nuevo sistema y cómo se pondera la evaluación anual. Entonces, Juliana, no sé si nos das como un breve ejemplo. Igual para estos efectos les comentamos que vamos a tener un tutorial en próximos días donde trataremos de resolver esas inquietudes en torno a la resolución o diligenciamiento de los formatos en cada uno de los casos. Entonces, Juliana, por favor. Listo, perfecto. Bueno, frente a las evaluaciones parciales eventuales, el esquema sigue igual que bajo el anterior, bajo el acuerdo 137, será proporcional a los días efectivamente elaborados. Sin embargo, con el ejercicio que hicimos con los formatos, creo que les va a facilitar mucho, porque la idea, y aprovecho la oportunidad para decirles, es que los formatos los diligenciamos en la herramienta, no a mano, ya que la herramienta está completamente formulada, y lo que buscamos con este ejercicio fue que a través de reglas, que ustedes ya no tuvieran que hacer las reglas de 3 que teníamos que hacer con el 137, sino que el Excel ya hace todo el tema. Entonces, sigue igual. Por ejemplo, si yo inicio hoy mi periodo de evaluación y tengo un cambio de evaluador, que es una causal de parcial eventual, el 15 de mayo, pues se me evaluará proporcionalmente a los días laborados y conforme al cumplimiento que se esperaba a la fecha. Si yo en esa fecha hice todo lo que debía hacer, lo que se concertó inicialmente, pues tendré mi 100% hasta la fecha, que este es otro cambio que viene con los formatos. Ahora los compromisos los vamos a formular al 100% cada semestre. Y al momento de efectuar cualquier calificación, lo vamos a hacer al 100%. Entonces, si yo el 15 de mayo, por ejemplo, hago parte del área de talento humano y tendría que hacer el diagnóstico para el plan institucional de capacitación a 30 de mayo, por ejemplo, pero a 15 de mayo yo debía tener el 95% de ese diagnóstico, pues esa será mi calificación. De 1 a 100 ya no vamos a calificar dividiendo el 100% durante todo el periodo, sino que revisamos a la fecha yo que debía entregar. Si lo entregué, tendré el 100%. Bueno, aquí tenemos una pregunta que está muy bien formulada para David como jefe de planeación y dice, nos la pregunta Haider Velázquez: buenos días, teniendo en cuenta que el plan de acción es herramienta para la evaluación del desempeño, ¿cómo podría incluirse, por ejemplo, en las labores de una secretaria que solo atiende público y contesta al teléfono como el cumplimiento de metas institucionales? Es decir, ¿qué metas le podría poner a ella en el plan de acción? Una pregunta muy interesante, no solamente para Haider, sino también para el público en general. Y es qué pasa y cómo formulamos aquellos compromisos laborales para las personas, sobre todo, que no tienen una injerencia directa frente al cumplimiento de esas metas institucionales. Lo primero es entender que nosotros como equipo de trabajo en las áreas o dependencias, pues vamos a encaminar precisamente nuestras labores hacia el logro de esa meta institucional que hemos fijado dentro del plan. De allí que si bien esta persona, que en el ejemplo que nos da Haider, es una persona de carácter asistencial, secretaria de manera puntual que contesta el teléfono, cuando ella contesta el teléfono, cuando recibe esas llamadas, precisamente lo hace en el marco de la gestión del área de dependencia. En ese sentido, la meta institucional, por ejemplo, si está a la consecución de algún logro específico, esas llamadas muy seguramente tendrán un impacto frente al logro, precisamente frente a la condición misma que se requiere para lograrlo, en el sentido de que se canalicen de manera adecuada. Si por ejemplo, esta persona tiende o tiene que atender al público con cierta discrecionalidad, con cierto grado de reserva, muy seguramente ese tipo de compromisos también tendremos que empezarlos a evaluar. Recuerden que todos, por
por pequeñas que sean nuestras tareas en las organizaciones, siempre van encaminadas hacia un fin, en este caso al fin que estamos determinando dentro del plan de acción, específicamente en esta meta de área de dependencia. Bueno, gracias, David. Perdón, complementando un poco, también en este aspecto juega un rol relevante las competencias, o nosotros todos sabemos el papel tan importante que juega, por ejemplo, una secretaria que entonces si al jefe lo llamaron y no le dé las razones, ahí puede tener grandes problemas, digamos, o sea, su desempeño sí determina el desempeño del jefe. Por ejemplo, un conductor que no lo recoja temprano o que se generen esas situaciones, pues sí repercute en el desempeño de su jefe inmediato. Y el desempeño de su jefe inmediato, pues seguramente repercutirá en las metas institucionales. Quiero aprovechar para responder una pregunta realizada por Heidi Mabel, que también habían otras preguntas relacionadas a este tema del seguimiento. El seguimiento, bajo este nuevo esquema de evaluación, es obligatorio y debe realizarse cada 3 meses. En una pregunta anterior señalaban que mediante qué formato se hace. Dentro de los formatos dispuestos por la comisión no está señalado. Las entidades lo pueden adoptar de manera institucional o lo puede hacer cada evaluador, si bien considera a través de un acta o a través de un formato, pero lo importante es que este seguimiento se haga de carácter trimestral y quede la evidencia de que se hizo. ¿Cuál es el propósito de este seguimiento? Es poder abrir un espacio para que el evaluador dé información de retorno al evaluado, cómo van con el cumplimiento de los compromisos laborales, cómo va el desarrollo de las competencias comportamentales. Y además de eso, que veamos cómo va el cumplimiento de las metas institucionales. Porque si vamos a evaluar la gestión por áreas o dependencias al final del año, pues es necesario que cada trimestre nosotros podamos cotejar los resultados que efectúa la oficina de planeación en el seguimiento que hacen al plan operativo anual o al plan indicativo con el cumplimiento de los compromisos de los servidores. Deberá tener alguna relación y ese es un insumo necesario para hacer el seguimiento entre evaluador y evaluado. Este seguimiento también, ¿para qué nos sirve? Mediante un seguimiento podemos evidenciar que por alguna situación ajena al servidor, por ejemplo un recorte presupuestal, no se van a poder dar cumplimiento con algunas actividades de algún compromiso. Pues este es el momento para que nosotros podamos ajustar ese compromiso. También es el momento, si es necesario aplicar medidas de mejoramiento, pues podamos implementar el plan de mejoramiento. Bueno, gracias, Juliana. Hay una pregunta de Jairo Alberto Huelvas Camargo. Dice, ¿los docentes también entran en este nuevo sistema tipo de evaluación del desempeño laboral? Jairo, aprovecho para hacer entonces una claridad, y es que la ley 909 establece que los sistemas de carrera administrativa en Colombia para el sector público son de 3 niveles. El sistema general de carrera, que es para el cual aplica el acuerdo 565 y del cual estamos hablando el día de hoy, y tenemos también unos sistemas especiales de origen legal o constitucional y unos sistemas específicos. En el caso de la pregunta, para el personal docente en Colombia es un sistema de origen legal, es un sistema especial, y entonces ellos tienen una reglamentación especial para efectos de su evaluación. Entonces, en este orden de ideas, el acuerdo 565 no es aplicable a los docentes en Colombia, más sí lo es para el personal administrativo de las entidades educativas, por lo menos en lo que es primaria y bachillerato. Entonces, pero exclusivamente los docentes tienen su propio mecanismo de evaluación del desempeño. Bueno, tenemos otra pregunta, y es ¿cuáles son los efectos de la evaluación? Que es completando un poco lo que Juliana ya nos decía. La formula Juan Pablo Santaella y dice, ¿cuáles son los efectos de la evaluación de los funcionarios provisionales si los resultados son de aprobación o no aprobación de la gestión? Juliana, por favor. Bueno, este tema, y también había leído una pregunta anteriormente de cuáles serían las consecuencias de una evaluación no satisfactoria para un provisional. Ese tema debe estar definido en el modelo que adopte la entidad. Recuerden ustedes que para desvincular a un provisional existen 3 causales.
La primera de ellas, que se surta un concurso de méritos. La segunda, que haya un trámite disciplinario. Y la tercera, que haya una sanción disciplinaria, perdón. Y la tercera, que se evidencie el bajo desempeño. Pues la evaluación del desempeño laboral sería el único mecanismo, digamos, establecido de manera formal, con reglas claras, donde todos conozcamos cómo nos van a evaluar, bajo qué criterios, mediante el cual se podría demostrar ese bajo desempeño y de esta manera motivar el acto administrativo de desvinculación de un provisional. Claro está que desde la comisión esa no es la razón de ser de la evaluación ni para los provisionales ni para los de carrera, sino que nosotros, todos los servidores públicos, debemos ser evaluados por mandato de la 489. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación moral con la ciudadanía y debemos nosotros responder, debemos ser los mejores servidores públicos, deben ser los que ostenten esos empleos, independientemente de que esos empleos estén de manera permanente con unos derechos de carrera o provisionalmente, porque finalmente es sobre el empleo sobre el cual se revisa la situación. Entonces, el mérito va más allá de los derechos de carrera. El mérito es que se pueda demostrar a través de efectivos sistemas de evaluación que son las mejores personas, los mejores servidores los que están en esos empleos. Bueno, Juliana, gracias. Fray Humberto Pérez nos escribe también desde un territorio. Dice, mi entidad es un ente territorial, municipio de sexta categoría, posee 6 secretarios de despacho nombrados por libre nombramiento y remoción. Pregunto, David, ¿nos ayudas? El artículo 6 del acuerdo 565 dice que son sujetos de evaluación los empleados de libre nombramiento y remoción, los distintos a los de gerencia pública. ¿Estos secretarios de despacho son sujetos de evaluación? Bueno, ahí es importante tener en cuenta quién hace parte de la gerencia y quién no lo es. Recuerden que los directivos generalmente hacen parte de la gerencia, son aquellas personas precisamente que toman las decisiones y en este caso pues tienen una alta responsabilidad y un alto grado de confianza, precisamente en este caso con el alcalde municipal. ¿Qué pasa con estas personas? Deberán ser evaluadas a través de otros instrumentos que son los acuerdos de gestión. No obstante, hay otras personas que no hacen parte de la gerencia pública, como por ejemplo asesores o profesionales en algunos casos, y en los cuales precisamente al no ser parte de la gerencia son a estos empleos los que refiere el acuerdo 565, mediante los cuales pues deberemos evaluar a este tipo de servidores con los mismos instrumentos de los servidores públicos de carrera, es decir, con los mismos instrumentos que hoy traemos con el acuerdo 565. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta de Elvira Polo Ferreira. Dice, después de pasado el periodo de prueba, las evaluaciones anuales, ¿dónde se reportan a la comisión o quedan en las hojas de vida? Bueno, Elvira, una vez un funcionario que supere su periodo de prueba porque ingresó a través de un concurso de méritos, el hecho de que ya supere de manera satisfactoria la evaluación inmediatamente le otorga los derechos de carrera administrativa, o sea, es una situación automática adquirir los derechos si ese resultado es favorable. Sin embargo, el decreto 1227 establece que hay un rol muy importante de los jefes de talento humano de las instituciones y es que reporten las novedades de movilidad laboral de sus funcionarios. En este orden de ideas significa que si un funcionario superó su periodo de prueba, el jefe de talento humano debe reportar a la comisión esta novedad y otras que se produzcan en su institución para que se produzca la actualización en el registro público del Sistema General de Carrera que está bajo la administración de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, complementando un poco la pregunta de Elvira, porque hay otras preguntas en este sentido. Cuando nos señalan qué deben hacer con las evaluaciones definitivas, como lo decía Sonia, solo las del periodo de prueba son las que se envían acá a la comisión. Las otras, las del periodo anual u ordinario, no nos las deben remitir acá a la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué hacen con ellas? Deberán remitirlas a la Oficina de Talento Humano para que obren la hoja de vida y ya ustedes, conforme a las tablas de retención que tengan en la entidad, determinarán pues en qué momento se archivan estas evaluaciones. También nos preguntaban qué formato se deben remitir a talento humano.
En el acuerdo y desde la comisión, digamos, no hay una disposición expresa al respecto. La evaluación definitiva sí debe ir, toda vez que, como ustedes saben, tiene efectos y beneficios en los servidores públicos. Entonces, siempre genera problemas que al momento en que la entidad se genera una vacancia definitiva y la administración decide proveerla mediante un encargo, no han llegado las hojas de vida talento humano. Entonces, la recomendación es que establezcan unas estrategias para que esto no pase, porque además la evaluación del desempeño, cuando no se efectúan los términos establecidos, tiene unos efectos en la calificación que será entendida en el mínimo satisfactorio. Por lo tanto, será difícil para talento humano poder identificar qué servidores pueden acceder al encargo si no tienen la totalidad. Entonces, ese tema sí es más que lo definan ustedes como entidad. ¿Qué es lo que recibe talento humano? Desde la comisión señalamos, necesario debe recibir la evaluación definitiva para los efectos que tiene la misma. Ya si ustedes como entidad consideran como mecanismo de control, como la dependencia que lidera el proceso, que debe recibir los compromisos o las parciales eventuales, ya ustedes lo decidirán. Bueno. Edgar Ochoa Flores pregunta, dice, ¿existe ya un modelo del nuevo evaluación del desempeño laboral? ¿Me podrían explicar o confirmar que existe un modelo mediante aplicativo y que existe igualmente un modelo en Excel? ¿Podrían enviar un mensaje con el link donde se encuentra? Edgar, la comisión en este momento está trabajando en un aplicativo vía web para que en lo sucesivo podamos trabajar las instituciones a través de este aplicativo y de alguna manera dinamizar un poco más el diligenciamiento de la evaluación, que en este momento lo tenemos a través de los formatos de evaluación del desempeño, que son 11. En este sentido, pues obviamente, como les decía al inicio de la transmisión, vamos a montar un tutorial en próximos días donde efectivamente se les va a dar la indicación de cómo usar de manera fácil y dinámica estos formatos. En tanto eso sucede, obviamente seguimos entonces con el uso de estos formatos. Al finalizar esta transmisión vamos a hacer entonces un comunicado para que ustedes sepan a través de qué link pueden ingresar a esos formatos, y no solo a los formatos, sino también a la información que les brindaba al inicio, y es conocer las cartillas para evaluadores y evaluados, las presentaciones y el video de donde se les indica de cómo opera el nuevo acuerdo 565. Ahí, de pronto, para dejarle un poco más clara, digamos, la ruta en la cual en estos momentos pudiera encontrar los formatos. Entonces, si ingresas a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co, vas a encontrar en el menú superior una pestaña que se habilita que dice Carrera. Entras en Carrera, se despliega una ventana con una serie de listas donde vas a encontrar otra que dice Evaluación de Desempeño, y en la parte inferior uno que dice Sistema General de Carrera. En ese le puedes dar clic y allí te despliega una ventana donde vas a encontrar una subcarpeta donde dice precisamente nuevo sistema de evaluación EDL 2017. Allí ingresas, vas a encontrar una carpeta que dice formatos, entras en esa carpeta y allí encuentras el link de descarga precisamente de los formatos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Bueno, esta nos la hace Everaldo Joaquín Montes. Mi nombre, dice la consulta, mi nombre es Teófilo Arteaga, funcionario de la Universidad de Córdoba, en la cual hay una gama de jefes de orden jerárquico, siendo el jefe de departamento de los programas académicos el jefe legal de la universidad, pero no es la persona que comparte con uno como trabajador, sino los jefes de área o laboratorio. Pregunto, ¿tiene sentido legal que sean los jefes de departamento quienes califiquen nuestro trabajo? Bueno, recuerden que las instituciones educativas, las universidades, para ser puntuales, pues gozan de un elemento importante, y es la autonomía universitaria. Frente a ese particular, pues la ley les ha permitido precisamente tener unas condiciones particulares, y entre ellos precisamente su organización administrativa, y dentro de lo cual pues estará el proceso de evaluación
de los servidores a cargo. Frente a esa situación, pues la universidad deberá estructurar su sistema de evaluación para evaluar tanto a docentes como a personal administrativo con base precisamente en la autonomía que les ha brindado la ley. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Carvajal Correa que me parece bien pertinente aclarar. Señala, en la evaluación por áreas o dependencias, la persona encargada de control interno debe limitarse a procesar la evaluación de los funcionarios del grupo versus las metas de la entidad o puede modificar esto según su criterio. Al respecto, es necesario aclarar que, como ya le señalaba David al inicio, el Consejo Asesor en materia de control interno dispuso en la circular 04/2005 de una metodología. Anexo a la circular hay un formato que es sugerido por el Consejo Asesor. En ese orden de ideas y además en el marco de la Ley 87, los jefes de control interno tienen la potestad de establecer la metodología para medir la gestión institucional. Ahora bien, en este aspecto hay que tener claro que lo que se evalúa en el marco de la evaluación de gestión por áreas o dependencias debe corresponder al cumplimiento del plan de acción o plan indicativo. Claro está, la Oficina de Control Interno podrá tener como insumo algún tema que haya encontrado en una auditoría, pero relacionado con este tema. Para ponerles un ejemplo, que quede claro el tema es, si Control Interno encontrara un hallazgo de carácter disciplinario en alguna dependencia, ese tema no podría tener relevancia en el proceso de evaluación del desempeño laboral, toda vez que no concierne a la gestión institucional y el cumplimiento de las metas. Acá yo quiero, digamos, ampliar un aspecto y es precisamente que el insumo que va a tomar control interno. Recuerden que, como bien lo dijo Juliana, va a ser precisamente los logros que han obtenido las áreas o dependencias conforme a ese plan operativo, plan indicativo, plan de acción o plan de gestión. Y en ese sentido, ahí juega un papel primordial las oficinas de planeación. Recuerden que frente a estos planes, que se formulan del 1 de enero al 31 de diciembre de cada vigencia, de manera trimestral, las oficinas asesoras de planeación o quien haga sus veces en las entidades deberán hacerle un seguimiento sobre el cumplimiento de los mismos. De allí, esta información pues va a servir también de insumo para esos procesos de seguimiento y retroalimentación entre evaluados y evaluadores. De allí que cuando nosotros tengamos esa información de áreas o dependencias, pues Control Interno va a tener el consolidado que ha realizado la Oficina Asesora de Planeación y pues nosotros como servidores también hemos venido retroalimentando sobre el logro de esas metas institucionales, producto no solamente de los seguimientos, sino también de esos procesos de retroalimentación. Bueno, vamos a dar curso a dos preguntas más. Obviamente hemos recibido otras muy interesantes, pero obviamente por el tema del tiempo vamos a resolver dos más y dar una información de cierre, y son las siguientes. Nora Janet Roa Romero pregunta: ¿quién debe custodiar los registros de compromisos laborales si se hace seguimiento trimestral? ¿Cada evaluador? Pregunta. Y adicionalmente Liliana Jiménez pregunta: ¿la fijación de compromisos para periodo ordinario debe realizarse a partir de la fecha y solo hasta el 28 de febrero del 2017? Listo, perfecto. Bueno, frente a la custodia, pues recuerden ustedes que está en el acuerdo, se señala de manera expresa que es por parte del evaluador. ¿Qué hacemos con el seguimiento? La custodia de los compromisos, de las evaluaciones parciales y la evaluación definitiva es custodia del evaluador. El portafolio de evidencias también se señala que es responsabilidad del evaluador. Sin embargo, como las evidencias nos vamos a aportar tanto evaluador como evaluado, nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una carpeta compartida para poder que evaluador y evaluado puedan subir las evidencias, pero entonces eso ya lo determinan entre evaluador y evaluado. Y con relación a la segunda pregunta, sí se debe hacer durante este mes. Tenemos desde hoy hasta el 28 de este mes para hacer la concertación de compromisos, y en este aspecto queremos, digamos, enfatizar en la importancia que lo hagan en estos términos, porque cuando no se realizan los compromisos en los términos, la evaluación se entenderá proporcional al mínimo satisfactorio en el periodo en el que no hayan compromisos, toda vez
que, como les mencionábamos antes, la evaluación del desempeño no es para evaluar funciones, sino que es dentro de mis funciones, yo a qué me comprometo con la entidad. Bueno, frente a esta situación hay que tener en cuenta unas condiciones particulares que hoy nos muestra el acuerdo 565, es decir, tenemos hasta el 28 de febrero para ese proceso de concertación. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado los procesos de fijación. Entonces, si a 28 de febrero evaluado y evaluador no han llegado a concertar esos compromisos, recuerden, nuestro evaluador tendrá 5 días hábiles siguientes al vencimiento de este término para realizar la fijación. En ese sentido, pues también durante estos 5 días hábiles, nosotros como servidores públicos de carrera deberemos también activar una nueva herramienta, un nuevo derecho que tenemos, y es la posibilidad de presentar una propuesta a causa precisamente de pronto de la inactividad que pueda tener nuestro evaluador dentro de este proceso. Es decir, nosotros tenemos 28 de febrero nuestro proceso de concertación. Durante esos 5 días hábiles siguientes al vencimiento de este término, nosotros servidores públicos podremos solicitar a nuestro evaluador a través de nuestro el jefe inmediato del evaluador, que se realice ese proceso de construcción de compromisos a partir de fijación. Si no se ha realizado durante esos 5 días hábiles siguientes, nosotros como evaluados tendremos 5 días hábiles adicionales siguientes a la interposición de dicha solicitud para poder presentar una propuesta de compromisos. Esta propuesta pues, se deberá realizar también en el formato número 2, con la misma metodología que lo realizaríamos en el proceso de concertación o fijación, pero acá esta propuesta que nosotros presentamos como servidores públicos se entenderá aprobada en el momento mismo de la presentación y la cual pues tendrá recurso ante la comisión de personal. David, muchas gracias, porque este tema es bien importante. Precisamente con el nuevo esquema buscamos poder fortalecer todos esos vacíos que tenía el 137 y que no nos pasaran situaciones como las que mencionaba David, que si el evaluador no tenía el compromiso de establecer los compromisos y las competencias en los términos señalados, pues el servidor de carrera quedará con el mínimo satisfactorio. Ya abrimos todas las posibilidades que les mencionó David, revísenlas en el acuerdo, también está paso a paso cuáles son esas situaciones especiales que se pueden presentar en este mes para que puedan tomar las medidas correspondientes y no se vayan a quedar sin compromisos. Bueno, agradecemos a nuestra audiencia, primero su paciencia, porque sabemos que hay muchas preguntas que quedaron aquí en fila, entonces en ese sentido queremos invitarlos a quienes no pudimos resolverles en el día de hoy, que nos puedan escribir al correo atencionalciudadano@cnsc.gov.co, a través del cual vamos a brindar las respuestas de todas las consultas que nos formulen. Asimismo, quiero aprovechar para darles 2 datos adicionales. El primero, estamos proyectando un curso virtual con el SENA. Esperamos que en el transcurso de 1 o 2 meses podamos tener ya la información y brindar la oportunidad de la inscripción para todos los funcionarios que en el país quieran tomar el curso sobre el nuevo sistema de evaluación del desempeño para evaluadores y evaluados. Entonces, este es un nuevo escenario virtual y más masivo para que efectivamente las personas puedan conocer en detalle este sistema de evaluación. Y adicionalmente recordarles que los próximos 3 miércoles del mes de febrero vamos a estar conectados a través de este medio también resolviendo estas inquietudes. Entonces agradecemos a quienes no les pudimos responder el día de hoy para que estén muy atentos y conectados para seguir resolviendo sus inquietudes. Y finalmente recordar que hay un rol muy importante que es el de los nominadores y a través de sus jefes de talento humano, quienes tienen la responsabilidad de brindar capacitación al interior de sus instituciones. O sea, la comisión abre un espacio y a través de todo el año 2016 brindó capacitaciones, se desplazó a las regiones, a las distintas instituciones nacionales y territoriales, pero hay un papel fundamental de nominadores y jefes de talento humano para que continúen con la tarea de capacitación. Entonces agradecemos su paciencia y bienvenidos y muchas gracias para que nos acompañen en los siguientes 3 miércoles. Buenos días. Gracias. Bueno, gracias.